Gracias, Justo, y un beso enorme para todos los chiquitos que están allí en el comedor con esas sonrisas en sus rostros. La verdad es que nos alegra. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a ocupar del dólar, porque tras la salida de Caputo como titular del Banco Central, asume Sandleris, que realizó nuevos anuncios. Uno de ellos fue el compromiso de tener un dólar entre los 34 y los 44 pesos. La pregunta es, ¿quién tomó esta decisión? ¿Sandleris, el Gobierno Nacional, el Fondo Monetario Internacional? Julián Guarino, por supuesto, nos responde todas estas preguntas. Así es, Mariela, bueno, es una de las preguntas que se hace una buena parte de la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las medidas y qué grado de profundidad van a alcanzar? Y sobre todas las cosas, bueno, ¿cuál es el futuro para algunas variables financieras que terminan impactando ineludiblemente en lo que es la calidad de vida de las personas y que en muchos aspectos han generado, por ejemplo, la devaluación que ha tenido la Argentina de más del 50%, lo que ha generado ha sido pobreza y que suban estos niveles? Hay dos cuestiones centrales. La primera, ¿a qué se ha comprometido la Argentina con el Fondo Monetario? Bueno, está claro que ha comprometido a Argentina a lo que es la flotación de su tipo de cambio, es decir, dejar que el dólar tome el valor que disponga tanto la oferta como la demanda. Sabemos que en este caso la demanda en la Argentina de dólares es mucho más importante que la oferta, y este es quizás uno de los puntos centrales, uno de los puntos más vulnerables del acuerdo que la Argentina está en vías de cerrar con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque el propio Fondo Monetario Internacional no le impone a la Argentina, no le pide condiciones para garantizar que los dólares que este país necesita, bueno, lleguen a buen puerto a partir del año próximo. La Argentina tiene forma de asegurarse una provisión de dólares que vaya por afuera de lo que son los canales habituales del crédito y sobre todo de lo que es este préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Llama la atención, o en todo caso no llama la atención, que el Fondo Monetario no le diga al país, por ejemplo, que tiene que restringir el tiempo en el cual los exportadores tienen que traer la liquidación fruto de sus exportaciones. ¿Para qué? Bueno, para que ingresen los dólares, para compensar lo que es una balanza de pagos deficitaria, que es una de las razones por las cuales la Argentina terminó por segunda vez en apenas algunos meses golpeando las puertas del Fondo Monetario Internacional. Pero además, digo, hay que tener en cuenta esto, el fondo no le pone requisitos a la Argentina en materia de su tipo de cambio, sabiendo incluso, y uno se pregunta si esto está hecho también adrede, sabiendo cuál es el impacto que tiene la Argentina cada vez que el dólar termina flotando, y en este caso hacia arriba, porque estamos hablando de una economía inflacionaria. ¿Hasta dónde puede llegar el dólar en la Argentina? Y en todo caso, ¿hacia dónde va lo que es esa evolución? Bueno, está claro, lo estamos viendo, en apenas algunas horas el dólar ya alcanzó los 40 pesos con 50 centavos, muy probablemente en los próximos días siga su avance, porque lo que hay que tener en cuenta es que la propuesta que hace el flamante titular del Banco Central descuenta una suba del orden del 3% mensual, pero al mismo tiempo no le pone un techo. Y esta ha sido una de las últimas declaraciones que ha hecho Sandleris. Atención con este dato, porque se lo ha preguntado, se lo ha consultado a propósito de, bueno, cuáles son las ventas que está dispuesto a hacer para ponerle un techo al tipo de cambio, y ha dicho, el Banco Central no tiene ninguna obligación de intervenir, si quiere lo hace y si no puede dejar correr lo que es el valor de la divisa. La pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es el impacto? La respuesta es, se genera más pobreza, se genera menos estabilidad, y está claro que el Fondo Monetario Internacional no ha llegado a la Argentina para hacer que el país crezca, sino sencillamente para hacer que el país pueda garantizar lo que es el repago de su deuda. Y esta encrucijada es analizada por Raúl Colman en Mañanas Argentinas. Bueno, brevemente esto va a tener una influencia en la política, pero yo desde ya me pregunto si los números del INDEC están bien, ¿eh? Yo desconfío de los números del INDEC. Los números del INDEC me hubiera gustado consultarlo con Julián, pero los números del INDEC muestran que hay menos pobreza ahora que hace un año. Hace más que hace 6 meses, pero hace menos que un año. Y la verdad que tenemos más desocupación que hace un año, tenemos una situación más complicada que hace un año. Bueno, y como reconoce el Poder Ejecutivo, la situación va a evolucionar para peor porque bueno, se complicó con la devaluación, se complicó con esta crisis que tenemos, que recién se va a ver reflejada en este segundo semestre. Así que
hay una nueva forma de encarar estos temas, que es, y nosotros decimos la verdad, ya no se habla de pobreza cero, porque obviamente las cosas fueron para otro lado, pero este es un tema de mucha dificultad y tiene un punto crucial. En el Gran Buenos Aires la pobreza es del 32%. Es decir, es más que el promedio nacional, es mucho más que el promedio nacional, de manera que ahí hay que atender lo que vimos de los comedores, etcétera, etcétera. Hay que estar muy atentos. Si una piba fue con ojotas, bueno, esto muestra la situación. No es un aviso publicitario, es una situación muy concreta en la cual hay que poner mucha atención, porque ahí es donde van a surgir los problemas. Gran Buenos Aires, Gran Rosario y Gran Córdoba han sido los focos de graves problemas en la Argentina en las últimas décadas. Ahora, como la realidad es una, el gobierno durante un tiempo trató de ocultar o de negar que la situación sea tan grave, y recién en estas últimas 2 semanas empezó a asumir que la situación era compleja, y de hecho es la primera vez que el presidente, lo dijo ayer, dice se vienen tiempos difíciles, algo que en su entorno era negado hasta hace, insisto, 2 semanas, Raúl. Y sí, bueno, básicamente siempre los gobiernos se resisten, cualquier gobierno se resiste a dar malas noticias, le cuesta dar malas noticias. En general yo creo que los sistemas que rodean a los presidentes son malos, los presidentes no tienen una buena llegada a las cosas. Para mí, por ejemplo, no sé si ustedes lo pudieron ver, pero en un ratito lo vamos a exhibir otra vez, el corto que publicó la presidencia sobre la visita de Macri a la pizzería. Digamos, más allá de lo que ese corto, es Macri entrando en una pizzería nueva y el hombre es emprendedor y Macri le dice, ¿cómo se anima en este momento tan difícil? Bueno, más allá de todo esto que les relato, que ya tira un poco de mala onda, por decirlo de alguna manera, está mal hecho. Es decir, se muestra como artificial. Bueno, estos discursos son muy típicos de gobiernos en momentos difíciles, que todo gobierno tiene momentos muy difíciles. Buen día, Gato, ¿cómo estás? Buenos días, Guillermo, buenos días, Tuni. No, interesante ahí lo que plantea Tuni, yo coincido con Tuni. A mí me parece que los números, ayer estaba el rumor incluso de que el gobierno está pensando ahora en cambiar la metodología de medición de la pobreza. A mí me parece que lo que va a saldar este debate van a ser los datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Y digo que van a salvar este debate porque Cambiemos o el PRO, cuando era oposición, le daba mucha importancia, recordemos, a los datos del Observatorio Social de la UCA. Entonces, en esa línea, que además es tiene una valoración muy importante y muy respetada en toda la sociedad, me parece que lo que va a saldar es justamente ahora que va a ser más alto, va a ser más alto los datos que dé a conocer el Observatorio Social de la UCA. Yo esta mañana hablaba, por un lado, con el padre Paco Olveira de la Isla Maciel. Me dicen, no tengo más espacio físico para poner más ollas para la gente cada vez más necesitado. Hablaba con el intendente Esteban Echeverría, Fernando Grey. Les ha subido, como a todos los intendentes, la asistencia social. Es decir, los números difieren porque en la realidad... Pero bueno, a ver, la realidad es concreta. Ustedes mismos lo decían. Qué grave que será la situación hoy por hoy. Qué grave será la situación hoy por hoy para que ayer el presidente por primera vez en 2 años y medio, después de hablar de tormentas, turbulencias, tempestades, de decir en 4 oportunidades lo peor ya pasó, de prometer el segundo semestre, los brotes verdes, la lluvia de inversiones, ayer por primera vez dijo, vienen meses difíciles. Entonces eso está dando la pauta de que realmente la situación hoy es mucho más complicada de lo que se está viendo. Otro punto, yo sé que no tenemos, qué pena, no tenemos más para el análisis, pero no tenemos tiempo, es la foto que hoy va a traer todo otro debate político
de Massa, Urtubey, Schiaretti y Pichetto, que bueno, esta noche lo vamos a analizar en minuto 1, pero que va a dar para todo el debate dentro de la oposición. Gracias, Gato. Abrazo grande. Abrazo grande. Buen programa esta noche. Bueno, Gracias. la realidad argentina, resumida en 2 análisis cortos en Mañanas Argentinas, pero para posarnos sobre una realidad que se presenta como complicada. No solamente por lo que pasa ahora, sino lamentablemente por lo que vendrá.